Entonces con la clase fiscal 2. ¿Todo bien? ¿Cómo nos fue en el parcial? ¿Bien? Bueno. Vamos a comenzar una unidad nueva. No vamos a olvidar de impuesto al valor agregado. Vamos a hablar de un nuevo impuesto, ¿está? La particularidad que es un impuesto provincial. Se llama Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el capítulo 8 de la materia, ¿sí? Seguimos hablando de impuestos sobre los consumos, pero en este caso de un impuesto que es de orden provincial. En el aula virtual yo les he subido prácticamente todo lo que necesitan para estudiar este capítulo 8, ¿está? No hace falta que lo busquen en otro lado. Ahí en el aula virtual tienen, por un lado, la nota de cátedra, que es esta que la tienen acá en PowerPoint, y después tienen una serie de leyes, de normas, enumeradas del 1 al 7, ¿sí? Bueno, esas normas son las que ustedes tienen que ver para estudiar este impuesto, ¿sí? Lo cual no tienen que buscar otro tipo de norma, por supuesto, el que la quiere imprimir, le imprime, el que no, no. Si no le imprimen, el tema es que después, si quieren verla acá en el examen, no la van a poder ver, ¿sí? Entonces es todo un tema con respecto a eso. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver entonces, metiéndonos, el capítulo 8, entonces impuestos sobre los ingresos brutos. Les dije que es un impuesto provincial. Como tal, ¿cuántos impuestos sobre los ingresos brutos hay en nuestro país? Si es un impuesto provincial, ¿cuántos hay? 24. 24, ¿está? Hay tantos impuestos sobre los ingresos brutos como jurisdicciones provinciales. Cada una de las jurisdicciones provinciales tienen potestad tributaria para establecer un impuesto a los consumos. Ese impuesto se llama impuesto sobre los ingresos brutos. Van a ver que en general se llama de esta forma, impuesto sobre los ingresos brutos. Hay algunas jurisdicciones que lo siguen llamando como originalmente se llamaba, que era impuesto sobre las actividades lucrativas, ¿sí? Por ejemplo, la provincia de Salta lo llama de esa forma. Pero en general es lo mismo. La estructura del impuesto es exactamente igual. Se llama impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, separémonos del IVA, porque el IVA es un impuesto nacional, si bien es el impuesto a los consumos, y vamos a meternos en impuesto provincial. Cuando veamos ingresos brutos, si bien vamos a hacer algunos comentarios generales, etcétera, etcétera, siempre nos vamos a enfocar en el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba, ¿tá? Que si bien es muy parecido, prácticamente igual al resto de las jurisdicciones, tiene algunos matices, con lo cual puede ser que en algunas jurisdicciones no tengan el igual tratamiento una determinada operación que respecto a lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Aclaro esto para que lo tengan en cuenta. Bien, veamos un poco de antecedentes respecto de este impuesto provincial, o de los impuestos provinciales en general. Bueno, se me trabó. Bueno, ahí en el material ustedes tienen que el impuesto sobre los ingresos brutos no es un impuesto nuevo en Argentina, es un impuesto que nació en el año 1948, o sea que ya viene de hace bastante tiempo este impuesto, pero es un impuesto que así como nació, es un impuesto que es el impuesto más importante de recaudación a nivel provincial, o sea, para las provincias es el que más recauda, y es un impuesto que es sumamente distorsivo, ¿está? Porque a diferencia del impuesto del valor agregado, donde les decíamos cuando hablamos de impuesto al valor agregado, que es un impuesto que grava el valor agregado en cada una de las etapas, es decir, al débito fiscal de las ventas le puedo restar el crédito fiscal, que es el IVA de las compras. En ingreso bruto no es así. Es un impuesto que es una alícuota que se aplica sobre las ventas, ¿está? Sin importar si pagaste un impuesto en la etapa anterior o no. Entonces, esto hace que el impuesto termine incidiendo en los costos de la empresa, se traslade a precio y esto va trasladándose hacia adelante en las distintas etapas, en las distintas fases de la cadena de producción y comercialización de un producto y por lo tanto genera un efecto acumulativo.
ustedes habrán sentido mucho de esto, inclusive en el gobierno actual tiene dentro de su planteo la idea de hacer una reforma tributaria. No está hoy todavía en sí la reforma tributaria, pero uno de los pilares de esa reforma tributaria es eliminar impuestos sobre los ingresos brutos por un impuesto al valor agregado provincial. ¿Está? Bueno, vamos a ver si termina saliendo o no. Es muy complicado. Tan complicado es que en la historia argentina podemos mencionar 4 antecedentes donde se intentó eliminar el impuesto o modificarlo y todos esos intentos fracasaron exitosamente. ¿Está? Con lo cual, y acá hay 2 pilares o 2 elementos que hacen a ese fracaso. Primero, la recaudación. Las provincias no están interesadas en perder recaudación por el cambio del impuesto sobre el ingreso bruto. Y segundo, política, ¿sí? Porque la política acá tiene también su incidencia. Más allá de que a lo mejor se pueda compensar a las provincias respecto a la caída de la recaudación, por otro lado, políticamente los gobernadores no están interesados en eliminar este tipo de impuestos, ¿sí? Por un tema de potestad tributaria, de autonomía, etcétera, no lo sabemos, pero ahí están los 2 pilares por los cuales estos proyectos que se han dado en la historia han fracasado. Ustedes ahí en el material tienen algunos de esos antecedentes. Por ejemplo, en el año 1975, ¿qué pasó en el año 75 con respecto a los impuestos? ¿Se acuerdan? ¿Qué impuesto entró en vigencia en el 1 de enero de 1975? El IVA. El impuesto al valor agregado, ¿está? ¿Qué es lo que se buscó con ese impuesto? Además de tener el IVA a nivel nacional, se dio a conocer un proyecto, lo que buscaba era eliminar ingresos brutos creando un IVA provincial, ¿está? Bueno, los intentos se hicieron. Obviamente el impacto en la recaudación era importante. Además, en el año 75, nuestra experiencia respecto a un impuesto de valor agregado era muy baja, porque recién estaba entrando en vigor este impuesto, con lo cual había mucho de incertidumbre. Eso hizo que esta posibilidad de sustituir ingreso bruto allá en el año 75 se dejara sin efecto. Rápidamente, en el año 1980 existió otro proyecto. Ese otro proyecto no era eliminar ingresos brutos, sino buscar que paulatinamente este impuesto se convirtiera en un impuesto a la venta minorista. ¿Está? Hoy, lo que existía en ese momento era un impuesto que grababa todas las etapas: la producción primaria, la industrial, la comercialización, la distribución, estaba todo grabado con ingresos brutos. Lo que se buscaba era que la actividad primaria, la industrial, el comercio mayorista no estaban grabados y recién se grababa la venta minorista, por etapas, llegando a cumplirse ese objetivo en el año 1985. Año 1985, crisis económicas de ese año, plan austral en el medio, de vuelta fracasa este intento. Segundo intento fracasado. Año 1990, 1991, 1993 para ser más exacto. Hay un pacto, se llama Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, en la época de Menem. Ese pacto preveía, era un compromiso que asumían las provincias de no eliminar ingresos brutos, pero sí desgravar la actividad de construcción, la actividad industrial y la actividad primaria. ¿Está? Eso algunas provincias lo cumplieron durante un tiempo, otras directamente ni lo aplicaron. ¿Está? Es decir, siguieron grabando ese tipo de actividades. Córdoba eximió a la actividad primaria, la actividad industrial, la actividad de construcción, hasta que le dio la caja, ¿sí? En el año 2008, con la crisis, ¿se acuerdan de la crisis mundial que fue de las hipotecas? Eso afectó mucho a la provincia de Córdoba por el endeudamiento que tenía y no le quedó otra que grabar nuevamente la actividad industrial y la actividad de construcción. La actividad primaria siguió manteniéndose exenta, ¿sí? Con lo cual, otro fracaso respecto al intento de convertir esto, en definitiva, en un impuesto más simplificado, si lo vamos a definir de alguna forma. Y el intento más reciente es un acuerdo que se firmó allá en el año 2017 durante el gobierno de Macri. Macri pretendía
no derogar el impuesto sobre los ingresos brutos, sino reducir la alícuota del impuesto paulativamente desde el año 2018 hasta el año 2022. De tal forma que en el año 2022 la alícuota sea muy baja. Existía el impuesto, pero iba a ser muy baja. Bueno, esa reducción de alícuota iba a ser por años. Empezó en el año 2018, bien. En el año 2019 se suspendió la reducción. En el año 2020 se suspendió la suspensión de la reducción, con lo cual se mantuvo la suspensión, para que se hagan una idea, o sea, todo engendros legales. Y ya en el año 2021 directamente se derogó ese acuerdo del 2017, inventándose un nuevo acuerdo, que fue el consenso fiscal del año 2021, que decía todo lo contrario. ¿Sí? Con lo cual, vuelvo a reiterar, fíjense, nuevo caso donde el intento de simplificar o derogar el impuesto sobre el ingreso bruto fracasó exitosamente. Bueno, vamos a ver con este nuevo gobierno si efectivamente hay una reforma tributaria y esa reforma tributaria prevé eliminar el impuesto sobre el ingreso bruto, si en definitiva se puede mantener en esa posición. ¿Está claro? Pero, con lo cual, impuestos de ingreso bruto tenemos y parece que vamos a tener por un tiempo. Y es lo que vamos a ver entonces en el día de hoy. Pero no podemos dejar de lado, ¿sí?, un resorte legal que establece bastante los límites de la potestad tributaria de las provincias. Es decir, cada provincia tiene su potestad para establecer su impuesto sobre los ingresos brutos, pero en el marco de esa coordinación o de esa armonización tributaria que debe existir entre todas las provincias, existe un resorte legal que es la Ley 23.548. ¿Qué es esta ley? Es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Es la ley que define cómo los tributos, ¿sí?, se distribuyen o se reparten entre la nación y las provincias y después entre las provincias entre sí. ¿Está? ¿Sí? Esa es la ley de coparticipación. Esa ley de coparticipación que está consagrado en la Constitución Nacional, porque la Constitución del año 94 establece la obligación de las provincias, mejor dicho, la obligación de la nación de establecer una ley de coparticipación, ley que nunca salió, pero que mantiene la vigencia de la ley anterior hasta tanto salga la ley nueva, ¿sí? Ese resorte constitucional está plasmado en esta ley 23.548. Y esta ley 23.548, además de hablar de la forma de distribución de los recursos coparticipables, también establece límites o compromisos que deben asumir las provincias para poder acceder a ese reparto. ¿Está? Esos límites están consagrados en el artículo 9 de la Constitución, de la ley 23.548. Y este artículo 9 de la ley 23.548 establece entre sus obligaciones, por ejemplo, dentro de las obligaciones que tienen que asumir las provincias, primero, que el hecho imponible en impuestos sobre el ingreso bruto debe ser el ejercicio de una actividad, profesión, actividad comercial, etcétera, realizada con fines de lucro, ¿sí?, en forma habitual, dentro del radio de una provincia, dentro de la jurisdicción de una provincia. ¿Está claro? Ese debería ser la estructura general del hecho imponible que deben respetar las provincias. ¿Está? Y fíjense una definición. La definición dice actividades empresarias con fines de lucro. ¿Qué dice la ley, el Código Tributario, en la provincia de Córdoba, y esto lo dicen todas las provincias del país, con respecto al hecho imponible? Dice que lo que está grabado es el ejercicio de una actividad, ¿sí?, realizada en forma habitual a título oneroso. No dice fines de lucro. ¿Está? ¿Es lo mismo a título oneroso que con fines de lucro? No. ¿Qué es más amplio en cuanto a concepto? ¿Título oneroso o fines de lucro? A título oneroso. El concepto a título oneroso es un concepto más amplio que encierra con o sin fines de lucro. ¿Me entienden? ¿Qué buscaron las provincias con esto? Y grabar un montón de entes que estaban exentos, que eran sin fines de lucros, entidades.
las cooperativas, que son entidades sin fin de lucro, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, ahí fueron las provincias. ¿Tá? Calladita la boca, me cambiaron el hecho imponible y metieron a títulos negros. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no es lo que dice la ley de coparticipación, estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Les dejo planteado el interrogante, ¿está? Porque lo vamos a ver más adelante. Pero empecemos a ver cómo empiezan a aparecer límites a la potestad tributaria de las provincias, ¿está? Que es lo que me interesa en este tipo de casos. También la ley de coparticipación dice que las provincias pueden cobrar impuesto fijo. ¿La provincia de Córdoba cobra impuestos sobre ingresos brutos fijo? ¿No han escuchado hablar del monotributo provincial? Sí, Pero lo reemplaza. Bueno, no. No, el impuesto sobre ingreso bruto es impuesto sobre ingreso. No lo reemplaza. Sigue siendo impuesto sobre ingreso bruto, pero en el marco del monotributo provincial. Es decir, es ingreso bruto, pero se recauda a través de una cuota fija que se paga juntamente con el monotributo nacional. ¿Está claro? Sí, o sea que tasas municipales y ingresos brutos o impuestos provinciales no se reemplazan. Claro, es decir, no se reemplaza, sino que se pagan a través de una cuota mensual. ¿Sí? Perfecto. ¿Claro? En el caso de ingresos brutos. ¿Eso lo puede hacer las provincias? Sí, porque así lo consagra la ley de coparticipación, lo permite. Otro punto importante que permite la ley de coparticipación, y lo dice expresamente, que las provincias pueden gravar con impuestos sobre ingresos brutos los servicios conexos a las exportaciones. Y aclara, el eslingaje, estivaje, depósito, transporte, etcétera, todo eso está grabado, puede estar grabado con ingreso bruto. Ahora, ojo con esta definición. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que dice la ley. Dice, che, vos podés grabar con ingreso bruto los servicios conexos a las exportaciones. Y si no dijera nada, la ley de coparticipación, ¿qué entenderían ustedes? ¿Cómo estarían los servicios conexos a las exportaciones? ¿Grabado o no grabado? No grabado. Porque precisamente lo que hace la ley es decirme que vos lo podés grabar. Bueno, el fundamento de esto es lo que permite decirles por qué las provincias no graban las exportaciones de bienes y en algunos casos de servicios. ¿Está? Vamos a ver que las exportaciones no están grabadas con ingresos brutos. ¿Está? Y uno podría decir, ¿y por qué no grabo las exportaciones? A ver, ¿cuál es el fundamento legal de dónde se toman las provincias para no grabar las exportaciones? ¿Porque son bonitas? Lo veo difícil, ¿no? ¿Está? Entonces, tiene que haber algún resorte legal. La realidad es que si ustedes buscan en la Constitución Nacional, no van a encontrar nada. Ese precepto dogma del derecho internacional que te dice, che, las exportaciones tienen que salir libres de impuestos, sí existe, pero es un dogma, no es una norma. ¿Está? Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la norma que a las provincias de alguna forma las obliga a no grabar las exportaciones? Es esta. ¿Por qué? Porque si la norma te aclara que vos podés grabar los servicios conexos a las exportaciones, es porque las exportaciones y los servicios conexos a las exportaciones no hubieran estado grabados. Entonces, lo que graba lo que aclara la ley es que se pueden grabar los servicios conexos a las exportaciones, pero no así las exportaciones en sí. ¿Está claro? Ese es el fundamento legal. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, se pueden grabar las actividades realizadas en lugares de interés público, ¿sí? Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Si hay operaciones o transporte interjurisdiccional, está grabado, ¿sí? Teniendo en cuenta el lugar de origen del viaje. El transporte interjurisdiccional pasa lo mismo. Todo eso está dicho en la ley de coparticipación. La ley de coparticipación me dice que las actividades o rubros complementarios de una actividad forman parte de la actividad principal. Están grabadas la alícuota de la actividad principal. ¿A qué le recuerda eso? ¿Ah? El principio de unicidad. ¿Dónde estaba el principio de unicidad? ¿En el IVA? ¿Decreto? El artículo 10. ¿Qué dijo decreto? Ah, que el puntero este líquido.
No, ¿dónde está? Artículo 10, quinto párrafo de la ley. ¿Está claro? Eso lo decía la ley del IVA. Bueno, en el código, en el nivel de ingreso bruto, la ley de coparticipación me dice los rubros complementarios. ¿Qué son los rubros complementarios? Intereses, ajustes de valorización monetaria, etcétera, ¿sí? De una operación están grabados o tienen el tratamiento de la operación, de la actividad principal. ¿Está claro? Eso queda de alguna manera claro. Después lo que dice la ley de coparticipación es que la base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto tiene como principio rector el principio de lo devengado. Lo aclara expresamente. Se utiliza el criterio de lo devengado. ¿Sí? Con algunas aclaraciones. Aquellos contribuyentes que no llevan registros contables, pues se puede tributar por lo percibido. Eso se lo dice a las provincias para que lo aclaren. Vamos a ver que la provincia de Córdoba lo dice. En el caso de las entidades financieras, los intereses en función del tiempo. Y un tema importante, ¿se acuerdan en Fiscal 1, impuesto a las ganancias? ¿No vieron el devengado exigible? ¿Qué es el devengado exigible? Cuando eran venta de mercaderías cuyo plazo de financiación superaba los 10 meses. Hay Fiscal 1 está después de ahora, de Fiscal 2. Se van a quedar todos, a Fiscal 1. ¿Está? 10 meses. 10 meses, exactamente. ¿Qué decía la ley? Vos debés imputar la ganancia de cada cuota al periodo fiscal del vencimiento de cada cuota. ¿Está? Bueno, esto mismo lo dice la ley de coparticipación para la venta de inmueble. Venta de inmueble a plazo, cuyo plazo supere los 12 meses. En ese caso, debes imputar el ingreso al periodo fiscal de vencimiento de cada cuota. ¿Está? Eso es el devengado exigible a nivel de impuestos sobre ingresos brutos. Es un tema distinto, si lo vemos en cuanto a operación, respecto a lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Está claro? El periodo fiscal en el impuesto a las ganancias, como el criterio de imputación es por lo devengado, tengo que saber cuáles son los ingresos devengados de un determinado periodo fiscal para declararlo. ¿Y cuál es el periodo fiscal? Bueno, la ley de coparticipación dice que el periodo fiscal es el año calendario, pero se tributa en 11 anticipos mensuales y en una liquidación anual. O sea, se liquida por mes. ¿Está claro? O sea, de enero a diciembre van tributando mensualmente los ingresos devengados de cada mes. ¿Está claro? Eso es lo que dice la norma. Obviamente que si yo soy impuesto, si cada provincia tiene su impuesto sobre los ingresos brutos, fíjense ustedes hacen una operación de 100.000 pesos, ¿sí? Hacen una operación de 100.000 pesos. Si cada provincia me cobra ingresos brutos, voy a tener 24 ingresos brutos sobre esa operación. O sea, prácticamente, y piensen ustedes que el impuesto sobre ingreso bruto promedio es el 5% de la venta. O sea, que si me cobran 5 por 24, estoy pagando más del valor de lo que vendí. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley de coparticipación? Señores, no todas las provincias pueden cobrar por todas las operaciones de ingreso bruto, ¿sí? Hay una forma, si el contribuyente hace actividades en 2 o más jurisdicciones, en 2 o más provincias, tiene que distribuirse la base imponible entre cada una de esas provincias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un resorte legal que se llama convenio multilateral. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases, es un tema importante, pero no define el hecho imponible, no define la alícuota, o sea, no me determina el impuesto. Lo que me hace es distribuir la base imponible entre cada una de las jurisdicciones. ¿Está? Eso es de aplicación obligatoria por parte de las provincias. Esto lo dice la ley de coparticipación. Entonces, si alguna provincia se hace la cancherita y decide grabar con ingreso bruto operaciones en forma contraria a lo que dice el convenio multilateral, está violando el convenio, pero también está violando esta obligación de la ley de coparticipación. ¿Y cuál es la sanción si un contribuyente, si una provincia viola la ley de coparticipación? ¿Saben cuál es? La retención de los fondos coparticipables.
Es decir, hablando en criollo, no reciben un peso. ¿Se imaginan lo que puede ser para una provincia, políticamente hablando, y económicamente hablando, que no reciban un peso de coparticipación? Se funde, ¿está? Entonces, es importante, frente a una situación de este tipo, si una provincia, en su afán recaudatorio, decide ir más allá de lo que dice la ley de coparticipación, hay que hacerle saber a la provincia, mira, que yo te puedo denunciar y puede ser que vos pierdas los fondos coparticipables, ¿está? Esto es para que tengan en cuenta también hasta dónde pueden ustedes apretar ante una defensa fiscal. Bien, obviamente termina diciendo la ley de coparticipación que las provincias deben aplicar el convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, que es lo que es este resorte legal sobre la distribución de la base imponible entre cada una de las jurisdicciones. Bien, esto es un poco la introducción de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Vamos metiéndonos un poco más y veamos qué característica tiene el impuesto sobre los ingresos brutos. Que si bien es un impuesto a los consumos, como el impuesto al valor agregado, dista bastante de ser igual al mismo. Ya de por sí ustedes lo vieron recién cuando vieron la ley de coparticipación, que el hecho imponible no es igual al del IVA, ¿o no? Porque el hecho imponible en el IVA, ¿qué decía? ¿Qué estaba grabado con el IVA? La venta de cosas muebles, la obra, locación y prestaciones de servicio, la importación definitiva de cosas muebles, la importación de servicios. Acá no. Me dice, el hecho imponible es el ejercicio de una actividad con fines de lucro en forma habitual. No me dice más nada. Ese ejercicio de una actividad en forma habitual puede ser venta de cosas muebles, puede ser prestación de servicios, mientras sea habitual y con fines de lucro, está alcanzado por el impuesto. ¿Me van siguiendo? O sea que la naturaleza del tributo, si bien es un impuesto a los consumos, es totalmente distinto. El hecho imponible es totalmente distinto respecto de lo que es el impuesto a valor agregado. Pero ¿cuál es la característica entonces de este impuesto? Es un impuesto plurifásico. ¿Qué significa que es un impuesto plurifásico? Que no se aplica en una sola etapa, como en algún momento se planteó de que sea un impuesto a la venta minorista. ¿Sí? No, es un impuesto que abarca todas las etapas de la cadena de producción, distribución, comercialización de un producto. ¿Está? Sí, la actividad primaria, la actividad industrial, la actividad comercial, la mayorista y minorista, está todo grabado con impuestos sobre los ingresos brutos. Esto que sea plurifásico hace que genere el principal elemento distorsivo de este impuesto. ¿Que cuál es? Que es un impuesto acumulativo. ¿Por qué? Porque el impuesto que se paga en la etapa anterior, como yo no lo puedo descargar, se me convierte en costo. Entonces aumenta el precio del producto, porque me aumenta el costo si quiero mantener mi utilidad. Entonces, eso me aumenta el precio, como el impuesto sobre ingreso bruto es sobre la venta, me aumenta el impuesto vuelve a ser costo en la etapa siguiente y así sucesivamente. Entonces, el impuesto que llega al consumidor final es más alto que el impuesto en definitiva que se recauda. ¿Sí? Por eso tiene un efecto no deseado en el impacto de lo que es la economía. Es un impuesto regresivo, ¿sí? Porque recuerden que es un impuesto a los consumos, no deja de ser un impuesto a los consumos. Entonces, en definitiva, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del impuesto? ¿Sí? Gravar una manifestación indirecta de la capacidad contributiva que se da a través de lo que es el consumo. Y el consumo tiene una propensión marginal a consumir más alta en los sectores de menores ingresos. Entonces, los sectores de menores ingresos le incide más este impuesto que los sectores de mayores ingresos. ¿Está? Por eso decimos que es regresivo. Es un impuesto proporcional porque se tributa aplicando una alícuota por actividad respecto de los ingresos derivados de ese tipo de actividad, con independencia de la cantidad de ventas que tengas. Podés vender 100.000 pesos, podés vender 1 millón de pesos, podés vender 10 millones de pesos, pero la alícuota va a ser siempre la misma. ¿Sí? Por eso decimos que es un impuesto proporcional. Por supuesto, con las excepciones del monotributo, que es una cuota fija, o, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que vamos a ver que tiene posibilidad de reducir la alícuota, ¿sí? En algunos casos, o de agravarlas en otros, pero no deja de ser una alícuota proporcional. Es un impuesto indirecto,
porque lo paga cada uno de los miembros de la cadena de producción, de distribución, de comercialización, pagan ingreso bruto. Aunque el verdadero sujeto de facto de la obligación tributaria, el que termina pagando el tributo, que es el consumidor, ¿sí? ¿Está? Ese es el último en la cadena, ¿sí? Es a quien debe apuntar, ¿no es cierto?, el impuesto. Sin embargo, lo pagan todos los otros, ¿sí? Es un impuesto general, a diferencia de impuestos selectivos al consumo, como pueden ser impuestos internos, acá no, se graban todas las operaciones de cualquiera sea su naturaleza. Hay algunas exenciones, pero en definitiva es de ese tipo. Es un impuesto de ejercicio. ¿Qué significa que es un impuesto de ejercicio? Que grava las ventas o los ingresos que se han producido en un determinado periodo de tiempo. ¿Cuál es el ejercicio fiscal en ingresos brutos? ¿Cuál es? El año. Mira, no me escucharon nada. ¿Cuál es? El mes calendario. El año calendario. ¿Pero cómo se tributa? Mensual. ¿Claro? En 11 cuotas mensuales más una de jotano. ¿Sí? Y por último, la última característica es un impuesto territorial. ¿Sí? Obvio que tiene que ser un impuesto territorial, porque si estamos hablando de que es un impuesto de cada una de las provincias, yo debo aplicar el impuesto sobre el ejercicio de actividad ejercido ¿a dónde? ¿En China? No, en cada una de las provincias. Cada una provincia, cuando hay un ejercicio de actividad, esa van a querer grabar con ingresos brutos. Esa provincia va a querer grabar el ingreso bruto de esa jurisdicción. Por eso es decir que es un impuesto territorial. Por supuesto que como todo, ustedes saben que estamos en el medio de una revolución tecnológica, ¿no? Y que vamos a pasos agigantados en cuanto a cómo se evoluciona la tecnología. Entonces, las metodologías de venta han cambiado muchísimo. Si ustedes se pararan en la década del 90, che, ahora las ventas son por internet. Y te iban a mirar diciendo, este está loco, ¿viste? Bueno, hoy las ventas son por internet. Entonces, esto del aspecto territorial tiene que mutar. Porque si no, ¿cómo sé cuando una actividad es desarrollada en una provincia cuando la venta se hace por internet? De un tipo que está en China. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, todas las cuestiones se van ayornando con el tiempo. Ya vamos a ver cuando hablemos de ese tipo de prestaciones. ¿Sí? Profe. Para ir avanzando un poco y vayamos familiarizándonos con conceptos que está vinculado a lo que yo les mandé en el aula virtual, ¿sí? Podemos decir que ¿cuál es la normativa que yo debo tener en cuenta para analizar el impuesto sobre ingreso bruto? En primer lugar, el código tributario. ¿Qué es el código tributario? Algunas provincias lo llaman código fiscal. El código tributario es una ley provincial. En Córdoba es la ley 6006, ¿sí? La ley 6006. Esa ley tiene cambios todos los años, ¿sí? Se va ayornando, se va modificando. Generalmente las provincias sacan una ley que hace algunos cambios al código tributario, al código fiscal, pero la ley sigue siendo la 6006, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la ley 6006 modificada por la ley 10.089 o la ley 11.089 en la provincia de Córdoba, ¿está? Bueno, esa ley lo que hizo fue modificar la ley 6006, pero no la derogó ni la sustituyó. La ley del Código Tributario sigue siendo la ley 6006. Ese Código Tributario tiene 2 libros, ¿está? Está dividido en 2 libros. Un primer libro es la parte de procedimiento, ¿está? Ahí están definidos los responsables por deuda propia, los responsables por deuda ajena, el procedimiento determinativo de oficio, está definido cuáles son las multas, cómo son las vías recursivas, etc. Ese es el primer libro. Hoy no nos interesa en esta materia ese primer libro. Lo que nos interesa es el segundo libro. En el segundo libro están todos los impuestos que cobran las provincias. Ahí van a tener impuesto inmobiliario, impuesto sobre el ingreso bruto, impuesto de sellos, ¿sí? Impuesto a los automotores, impuesto a las embarcaciones. Todos esos impuestos a la actividad del turf. Existe. ¿Sabían que existe ese impuesto? Bueno, en la provincia de Córdoba existe, ¿está? Bueno, todos esos impuestos están definidos en el libro segundo de esta ley 6006. Obviamente me interesa el libro segundo, ¿por qué? Porque estamos hablando de impuestos sobre el ingreso bruto, que está consagrado ahí.
Además del Código Tributario, tienen que tener en cuenta una ley que es anual, se llama Ley Impositiva Anual, que es una ley que emite la legislatura de cada provincia y que regula cuáles son las alícuotas en general, los mínimos que se aplican, ¿sí?, para cada actividad en el ejercicio en el cual está vigente. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la ley impositiva para el año 2026 es la ley 11.090. Esa ley, la mantienen en el material, esa ley tiene una vigencia de un año, desde el 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026. A fines del 2026 tiene que aparecer una nueva ley que va a ser para el año 2027. Y así salen todos los años una ley impositiva. Como vamos a estudiar este año, en Fiscal 2 vamos a ver impuestos sobre ingresos brutos, periodo fiscal 2026, tienen que saber cuál es la ley impositiva que tienen que utilizar. ¿Está? Bien. En la provincia de Córdoba, no todas las provincias lo tienen, pero Córdoba sí, hay un decreto reglamentario del Código Tributario. Ese decreto reglamentario es el decreto 2445 del 2023. Es un decreto que reglamenta algunas cuestiones vinculadas al Código Tributario y reglamenta algunas cuestiones vinculadas al impuesto de los ingresos brutos. Por lo cual, otro elemento a tener en cuenta. Y sí. Sí. Ya lo vamos a ver. No te apures, solamente tengan en cuenta eso. Y después tenemos las resoluciones. Hay un organismo recaudador, así como existe el ARCA para los impuestos nacionales. ¿Cómo se llama el organismo recaudador en la provincia de Córdoba? Dirección General de Renta. No, ¿cómo se llama? Dirección General de Rentas, DGR. ¿Está claro? Bueno, ese organismo puede emitir resoluciones, que pueden ser resoluciones generales o resoluciones normativas. Son resoluciones que regulan especialmente la parte de el cómo llego a cumplir con la obligación tributaria. ¿Qué aplicativo tengo que utilizar? ¿Qué declaración jurada presento? ¿A dónde lo presento? Si tengo que hacer algún trámite, de a dónde tengo que ir. Eso está en estas resoluciones del organismo recaudador. Desde el punto de vista de la pirámide legal, como lo vimos con el IVA, empezamos con el Código Tributario, seguimos con la ley impositiva, el decreto reglamentario y la resolución del ARCA, en ese orden. Resolución de la DGR, perdón. ¿Sí? Estas son las normas que ustedes tienen que estudiar o tienen que saber respecto al impuesto sobre el ingreso bruto en esta materia. ¿Está? Y en ese orden. ¿Sí? Profe, En la provincia de Córdoba, y ustedes lo tienen comparativo 25-26, pero vuelvo a reiterar, a mí lo que me interesa es 26, no 25, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que ustedes tienen que tener en cuenta? Obviamente, el Código Tributario es la Ley 6.006, que fue modificada por la Ley 11.089, que salió publicada el 20 de diciembre del 2025, con vigencia para el 2026. Pero no deja de ser el Código Tributario, como les dije, la Ley 6.006, modificada. La ley impositiva para el año 2026, que es lo que vos preguntabas, es la Ley 11.090, que salió publicada el 20 de diciembre del 2025. Ya está vigente del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. Ustedes me pueden preguntar, ¿y qué pasa si llegamos al 1 de enero del 2027 y no salió la ley impositiva para el 2027? ¿Nos quedamos sin la impositiva? ¿Es así? Es así. Se usa la del 2026. ¿Sí? O sea, hasta tanto no haya ley impositiva para el año siguiente, se usa la del año inmediato anterior. ¿Sí? ¿Está claro? Puede pasar, es raro que pase, pero sí, está previsto en la normativa. En algunas provincias pasa, sí, porque manejan otros tiempos, pero en la provincia de Córdoba es prácticamente imposible. Bueno, entonces la ley impositiva es la 11.090, ustedes lo tienen en el material de estudio. Y después tenemos el decreto reglamentario, que es el decreto 2445 del 2023, modificado por los cambios que hubo en la ley, en el Código Tributario para el 2026, modificado por el decreto 269 del 2025 que salió el 31 de diciembre del 2025. Pero el decreto reglamentario con todas las modificaciones es el de 2445 del 2023, que también lo tienen en el material de estudios. ¿Está claro? Esa es la normativa que ustedes tienen en cuenta para Fiscal 2, para analizar el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Avanzamos o no? ¿O no vamos? profe, ¿Dónde? No, ¿virtuales? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Los virtuales me escuchan?
Profe, ¿nos Profe. escucha usted? Ah, se escucha muy bajito. Pero recién se escuchaba fuerte, che. ¿Podés hablar más fuerte o no? Hola. ¿Se escucha? Acá está fuerte el volumen, ¿eh? No es que se escucha, pero muy bajito. Te sugiero lo siguiente. Mándale la pregunta. Usted tiene el contacto con esta persona. Que mandale por WhatsApp a alguno de acá y que me la trasladen. Así yo le puedo responder. ¿Sí? Bien. Avancemos. Y ahora sí nos metemos en el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el hecho imponible? Primero, ¿dónde está legislado? Está en el libro 2 de la ley del Código Tributario, el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Qué artículo? Es el artículo 202 del Código Tributario. ¿Qué me dice el artículo 202 del Código Tributario? Este es el artículo madre que existió desde el año 48, 49, con algunos cambios menores, y es el que tenemos hoy. ¿Y qué me dice? Que el ejercicio de toda actividad, oficio, profesiones, etcétera, realizadas a título oneroso en forma habitual dentro del territorio de la provincia de Córdoba, está gravada con el impuesto sobre los ingresos brutos. Vale decir, pregunta de examen, que cuáles son los requisitos que debe tener para que una operación esté gravada con ingresos brutos. ¿Cuántos son? 4. El ejercicio de una actividad en forma habitual, a título oneroso, en el territorio de la provincia. ¿Está? Son 4 requisitos. Con lo cual, guarda, pregunta, múltiple choice, sepan, la tienen que tener clara esta. ¿Está claro? Bien. Sí. No. La alícuota es un porcentaje sobre las ventas de cada actividad. Porque un contribuyente puede hacer 2 o 3 actividades. Tener que separar los ingresos de cada una de esas actividades y aplicarle la alícuota que le corresponde a cada una de esas actividades. Pero la alícuota es proporcional a las ventas, ¿sí? Por eso sigue siendo proporcional. Salvo el monotributo, que es un monto fijo, ¿sí? No sé si aclaré, pregúntale si le aclaré la respuesta. Y que disculpe, pero no se escucha acá. Bien, estamos con los 4 elementos de derecho imponible. Vamos a meternos en cada uno de estos conceptos para explicar qué significa el ejercicio de una actividad a título oneroso en forma habitual en el territorio de la provincia. Pero antes de eso, yo les decía que la revolución tecnológica que estamos viviendo ha hecho que se ha tenido que ayornar los códigos tributarios a nuevas operaciones. Y entonces aparecen 2 nuevas operaciones. Una es una vil copia de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Se acuerdan allá que yo les decía que allá en el año 98 la ley del IVA incorporó como hecho imponible la importación de servicios? ¿Cómo definimos la importación de servicios? Servicios prestados en el exterior que vayan a ser utilizados económicamente dentro del territorio del país. ¿Se acuerdan? Necesitábamos el elemento subjetivo para que se dé ese hecho imponible. Se fueron las preguntas del parcial que por ahí cometieron errores. Pero esa es la definición. ¿Está claro? Eso en el IVA. ¿Qué hizo la provincia de Córdoba? Algo típico de las provincias y que Córdoba no es la excepción, y es yo copio y pego. ¿Sí? ¿Qué significa copio y pego? Si en el IVA pusieron esto, yo también lo pongo a nivel provincial. Lo cual no es tan así, porque hay que ver si se da el elemento territorial, ¿sí? Para que vos puedas grabar determinado tipo de hecho imponible. Pareciera que sí, en este caso, porque ¿qué es lo que graban? En primer lugar, fíjense, la comercialización de servicios realizado por sujetos domiciliados, ubicados, radicados en el exterior, cuando se verifique que la utilización económica de ese servicio se hace en la provincia de Córdoba o cuando recaiga sobre bienes o personas
o cosas que están radicadas, domiciliadas, ubicadas en la provincia de Córdoba. ¿Está? ¿Qué pasa con la Fíjense habitualidad? que acá en este hecho imponible, en ingreso bruto, no es necesario el elemento subjetivo como sí ocurría en el IVA para la importación de servicios. Acá no. Acá no hace falta lo que es el hecho imponible. Lo que es importante es que el servicio sea utilizado económicamente en la provincia de Córdoba. O sea, acá no hace Y falta ahí, sí, acá no hace falta lo que es la habitualidad. los virtuales, esperen un segundito. Acá están haciendo una consulta acá. ¿Cómo? No, ni siquiera la habitualidad, porque te lo define solamente por el hecho de que vos prestás el servicio acá. ¿Sí? Sí, los virtuales, ¿tenían la duda? La misma. Tic-tac, tic-tac. Bueno, no se lo... Si no, trasladen la pregunta a los que están presentes acá, si saben que hay algún compañero presente, que me haga la consulta. ¿Sí? ¿De qué? De importación de servicios. Cualquier servicio que vos, suponete un profesional, ¿sí? Una empresa que presta un servicio de diseño de planos para hacer una obra que está en Córdoba, ¿sí? Eso es una importación de servicios. Cuando vos le pagues a ese sujeto, te van a cobrar ingreso bruto, como una percepción, que es un pago único, a pago único definitivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se considera que la utilización económica se produce en la provincia de Córdoba? Y ahí hay que ver el artículo 150 del decreto reglamentario, artículo 150 del decreto reglamentario del Código Tributario. Ese artículo 150 dice que la utilización económica en la provincia de Córdoba es la utilización inmediata o el primer acto de disposición en la provincia de Córdoba. Algo parecido a lo que ocurre con la importación de servicios en el IVA. ¿Está? Primer acto de disposición o la utilización inmediata de ese servicio en la provincia de Córdoba hace que se dé el hecho imponible que estamos definiendo acá. ¿Está? Claro, es que precisamente es eso. Servicio que se desarrolla en el exterior, pero que se utiliza en Argentina. En definitiva, eso es una importación. De servicio, pero importación en fin. No. En este caso es solamente interior del país. ¿Está? Interior del país. Fíjate vos que cuando decimos sujeto de domicilio radicado o constituido en el exterior, si hubiera dicho en otra jurisdicción, eso sí es otra provincia, pero en el exterior es afuera del país. Esto es como la importación de servicio del IVA. ¿Está claro? Está buena tu pregunta, está buena tu pregunta, porque podés interpretar que, che, pero si es fuera de Córdoba, puede ser en Santiago del Estero y presta servicio, no, eso no entra en este hecho imponible. ¿Está? No. ¿Eh? No, porque eso se graba con ingreso bruto y se distribuye, lo vas a imponer por el convenio multilateral, ¿me entiendes? Está grabado con ingreso bruto tal vez en Santiago del Estero, no en Córdoba en el ejemplo. ¿Me siguen? ¿Sí? O en las dos jurisdicciones. Pero eso es distinto. Acá estamos hablando de afuera del país. Sí, exactamente. Es buena tu aclaración. ¿Eh? Bien. ¿Cómo? Sí, igual que lo que vieron en importación de servicio en el IVA, igual. Inmediato. Sí. Por ejemplo, el bien te lo importa, ¿no? Tenemos un importador argentino que adquirió un bien del exterior, lo trae acá, aduana, te cobra el IVA. Vos me decís, ¿te cobra ingreso bruto? La respuesta es que no, ¿sí? Pero sí hay una percepción de ingresos brutos que es pago a cuenta del impuesto que vos vas a terminar pagando. ¿Tá? Porque vos fíjate que en ingreso bruto el hecho imponible de la importación no está. No está en la importación. ¿Me entendés? Cosa que cita en el IVA. ¿Me entendés? Bien.
Ese es el primer hecho imponible que se incorporó allá en el año 2017 en el Código Tributario. En el año 2019 se incorpora otro nuevo hecho imponible en el impuesto sobre el ingreso bruto en respuesta de lo que había ocurrido con el IVA en la reforma tributaria del 2018. ¿Cuál fue lo que se incorporó en el IVA en la reforma tributaria del 2018? Los servicios digitales. Entonces, ¿qué hicieron en nivel de ingreso bruto? Señores, todo sí, servicio de suscripción online para cualquier tipo de entretenimiento audiovisual, entiéndase YouTube, Netflix, Disney Plus y toda esa perorata, ¿sí? Cuya utilización, obviamente prestado por sujeto al exterior, cuya utilización o consumo se desarrolle dentro por sujetos domiciliados radicados dentro de la provincia de Córdoba, también está grabado con ingresos brutos. ¿Cómo se paga ingreso bruto acá? Y lo paga el usuario. Cuando vos pagas el servicio, te cobran adicionales. Ese adicional es el IVA y el adicional es ingreso bruto también. ¿Está claro? O sea que ahí pagas el IVA como una percepción de pago único definitivo. Pero también acá, ¿sí? Estamos hablando de servicios digitales prestados en el exterior que vayan a ser utilizados o consumidos dentro del territorio de la provincia. ¿Y cómo se considera que un servicio es consumido dentro de la provincia? Bueno, el artículo 150 del decreto reglamentario que yo recién les comenté habla de dos casos de presunciones. Presunción que admite prueba en contrario. ¿Cuáles son los dos casos? En el caso de servicios de suscripción para aplicaciones de celulares, se considera, se presume que son utilizados en Córdoba cuando la tarjeta SIM, ¿sí? El código de área de la tarjeta SIM tenga prefijo de Córdoba. Por ejemplo, si es Córdoba Capital, 351, ¿sí? Entonces sabemos que es de Córdoba Capital. Entonces, si vos utilizás la aplicación a través de esa tarjeta SIM que está en Córdoba, ¡pum!, se considera utilizado en el territorio de la provincia. Y si es utilizado a través de una computadora, que la dirección IP de la computadora esté radicada en la provincia de Córdoba. Se considera que es consumido, utilizado dentro del territorio de la provincia de Córdoba. ¿Está claro? Esas son dos presunciones que admiten prueba en contrario. Este artículo 150 también me dice, y admite como presunción que admite prueba en contrario, que se consideran consumidos en la provincia, se presume que son consumidos en la provincia, cuando, ¿sí?, el domicilio de la cuenta bancaria desde el cual se paga el servicio digital está radicado en la provincia de Córdoba, el domicilio de la cuenta bancaria está radicado en la provincia de Córdoba, y el otro caso que contempla la provincia, les digo, ¿cuál es? Cuando el domicilio de la factura del servicio digital sea en la provincia de Córdoba. También se presume que ese servicio es consumido en la provincia de Córdoba. Todo esto que le estoy diciendo lo dice el artículo 150 del decreto reglamentario de la provincia de Córdoba. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo la provincia de Córdoba se ha ayornado a los cambios tecnológicos y ha incorporado ciertos hechos imponibles dentro de la actividad alcanzada por el impuesto sobre el ingreso bruto. Ahora volvamos a los requisitos del hecho imponible. ¿Cuáles eran los requisitos por el cual una operación estaba gravada con ingreso bruto? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran? 4. Vamos con el primero. El ejercicio de una actividad. El primer requisito. ¿Qué significa el ejercicio de una actividad? Es el ejercicio efectivo de la actividad. Tiene que haber ejercicio efectivo de la actividad. No es potencial. Hay un autor que habla mucho de ingresos brutos, Buligoni, ese autor, que hablaba mucho de los impuestos provinciales, hablaba del tema de los profesionales. Y decía, cuando un profesional, ¿sí? Sí, recuerden que Córdoba no está exento de la actividad profesional, pero en otras provincias no. Entonces, si un profesional saca la matrícula, ¿basta con que saque la matrícula para decir que hace ejercicio efectivo de la actividad y por lo tanto tienen que pagar ingresos brutos? La respuesta que dice Buligoni es que no. Tiene que haber ejercicio efectivo de la actividad. Recién ahí se paga el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Sí? Tan es así que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires dice que cuando un contribuyente, por el ejercicio de actividad, no tiene ingresos,
no debe pagar monto mínimo de anticipo alguno. ¿Está? No paga mínimo. No paga ingreso bruto, por lo tanto. ¿Está? Eso me define esto que le estoy diciendo. Tiene que haber ejercicio efectivo de la actividad. Y un caso que se les puede pasar a ustedes, es muy común. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran un cliente y el cliente le dice, che, yo voy a constituir una sociedad? Ah, bueno, si vas a constituir la sociedad, bueno, tenés que ir al IPJ, inscribir la sociedad, y después, ¿qué haces? Vas y te vas al ARCA y lo inscribís en IVA, lo inscribís en ganancia, y vas a la provincia y lo inscribís en ingreso bruto, y vas después a la municipalidad y lo inscribís en la tasa de comercio e industria. ¿O no? Eso es generalmente lo que hace. Se olvidaron una pregunta. Decirle al cliente, ¿para qué hace la sociedad? Porque si yo voy a hacer una sociedad, voy a construir una sociedad solamente para tenerla, ¿para qué la vas a inscribir en ingreso bruto si no hace ejercicio de actividad? ¿Me siguen? Entonces, no cometan ese error cuando están frente a este tipo de situaciones. Entonces, vas a hacer una sociedad, perfecto. ¿Para qué? Y bueno, voy a hacer este tipo de actividad. Bueno, perfecto, vas a hacer una actividad. Pero si no vas a hacer actividad, ¿para qué lo vas a inscribir en ingreso bruto? El error que se comete es que uno va y le inscribe. Y después que le inscribe, pregunta, ¿y para qué le inscribimos? Le inscribiste para ir, no sé, no voy a hacer ninguna actividad. Ah, no, entonces ahora tengo que darle baja. Anda a darle baja. ¿Sí? Se meten en un lío con ese tema. ¿Está claro? Entonces, hay que evitar este tipo de situaciones, hay que estar atento y hay que tener claro el hecho imponible para evitar este tipo de problemas que se pueden presentar con el organismo recaudador. Profe, ¿y en qué Segundo situación? requisito, la habitualidad. ¿Cómo se define la habitualidad? Lamentablemente no una definición técnica exacta, porque es un concepto totalmente subjetivo. La habitualidad se mide por distintos conceptos. Por ejemplo, si persigue fines de lucro, si la importancia relativa de los ingresos respecto a los ingresos de las otras actividades, la frecuencia con la cual se realiza la operación, si está dentro del objeto social de una sociedad. Fíjense que hay fallos que dicen que si una actividad está dentro del objeto social de una sociedad, se presume que hay habitualidad. Hay un fallo que se llama Dionisio Duhalde, un fallo del año 1948 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dijo eso, y fíjense, mucho más reciente, la causa serial es el Fortín, ¿sí? El Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires del año 2007 dijo exactamente lo mismo. Con lo cual, es importante tener en cuenta estos conceptos o estos antecedentes. ¿Sí? Y la vinculación con la actividad del sujeto, ¿no? Para definir la habitualidad o no. Con respecto al fin de lucro, yo ahí les traigo en el material un dictamen de la DGI. Dice, ¿por qué me trae un dictamen de la DGI si estamos hablando de impuestos provinciales? Bueno, porque muchas veces la definición de este dictamen creo que es muy clarificador respecto al fin de lucro. ¿Y desde cuándo se materializa el concepto de fin de lucro? No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron las clases de IVA y la de obra sobre inmueble propio. Cuando definimos el sujeto en la obra sobre inmueble propio, que era empresa constructora, definíamos empresa constructora a cualquier tipo de sujeto que realiza obras con el inmueble propio con el ánimo de tener un lucro con su posterior venta. ¿Está? Y el ánimo de lucro, la definición de ánimo de lucro estaba en un dictamen de la AFIP, que es el dictamen 23 del año 70, que me dice que el ánimo de lucro se da en el momento de la primera adquisición o en el momento de las inversiones o en el momento en el cual se empieza a construir. Es decir, el momento cero. Cuando yo tengo como fin especular desde el momento cero, tengo fin de lucro. ¿Está? Y eso me puede definir la habitualidad en una actividad. ¿Está claro? Entonces es importante que tengan en cuenta este dictamen. Sí. Sí. El habitual este compra-venta sobre el final, sí. Sí, es parecido, es parecido. No es que sean iguales, pero sí, son parecidos. ¿Sí? Bueno, vamos al tercer requisito, que es el requisito que cuando empezamos la clase lo hablamos, pero que es motivo de mucha discusión hoy. Y es la onerosidad. Tercer requisito del hecho imponible, la onerosidad. ¿Cuándo se considera que una operación es onerosa?
Y no me lean, Firmina. ¿Cuándo se considera? Cuando da lugar a la contraprestación. Onerosa es eso. Yo hago una actividad, por esa actividad voy a recibir plata, voy a recibir bienes, voy a recibir un derecho. Eso es contraprestación. Si es así, esa actividad es onerosa. No cabe la menor duda. Sin embargo, la ley de coparticipación no me dice actividad onerosa. ¿Qué me dice? Actividad con fines de lucro. La actividad onerosa puede ser con o sin fines de lucro. Y la actividad que define la ley de coparticipación es con fines de lucro, con lo cual es un concepto más reducido. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, las provincias originalmente hablaban de actividades con fines de lucro y después tendieron eso, cambiándole el nombre. El impuesto originalmente se llamaba impuesto a las actividades lucrativas. Y en el año 78 lo modifican para llamarse impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Para qué le cambiaron el nombre? Para cambiar el hecho imponible a hablar de actividades onerosas, no con fines de lucro. Llamativamente, a lo largo del tiempo, fue pasando el tiempo y nadie dijo nada. ¿Sí? Y voy a decir, pero ¿por qué esto no saltó antes? No lo sé, pero lo que pasa es que hace poco aparece esto. Una cooperativa, las cooperativas son entidades sin fines de lucro, en este caso se llama Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi. Esta cooperativa no pagó ingresos brutos. Y vino la provincia de Tucumán y le hizo una determinación cobrándole ingresos brutos porque tenía que pagar ingresos brutos para ir a la provincia. La cooperativa apeló. Y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, no la Corte Suprema de Justicia de la Nación, difieran, es otra cosa, se llaman igual, pero es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es decir, el organismo máximo de la justicia de Tucumán, le dio la razón al contribuyente y le dijo, señor, la cooperativa es una entidad sin fines de lucro. Si no persigue fines de lucro, por la ley de coparticipación, usted, provincia, no le puede cobrar impuestos. Impuestos sobre el ingreso bruto, ¿no? ¿Está? Le dijo eso. Fíjense, raro, ¿no? Que la propia provincia le esté diciendo a la propia dirección de renta de su provincia que no puede cobrar el ingreso bruto de cooperativa. Hay algo raro, pero es el fallo, ¿no? Bueno, la provincia apeló este fallo a la Corte de Justicia de la Nacional. Y la Corte decidió no tratarlo. ¿Sí? Vieron que tiene una cláusula en el Código Procedimiento Procesal, el artículo 280, que ellos pueden decir, yo no trato esta cuestión, y la paso, es discrecional. ¿Está? ¿Esto qué significa? Que deja firme el fallo anterior, pero no da opinión sobre la cuestión de fondo. ¿Está? Entonces, si bien no teníamos opinión de la Corte a nivel nacional, por lo menos quedó firme el fallo de la provincia de Tucumán. Guarda con este tema. ¿Sí? Bueno, primer llamado de atención. Y la cooperativa esta estaba ya se malentonó. Y fue por otra causa. La misma cooperativa, Alberdi, pagaba ingresos brutos en Chaco y decide dejar de pagar. Entonces viene la provincia de Chaco, ¡pum!, determinación. Chao. ¿Está? Bueno, él apeló a la justicia provincial falla a favor de rentas de Chaco. Es decir, está bien que le cobre ingreso bruto a la cooperativa. ¿Qué hace la cooperativa? Apela a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya no de la provincial, sino de la Nación. Y la procuradora de la Corte Suprema es una funcionaria que emite un dictamen previo. Ese dictamen previo no es vinculante para la Corte, pero es un antecedente importante. La procuradora
que es la doctora Laura Monti, el 10 de mayo del 2021, dictamina lo siguiente, dice que al adherirse la provincia de Chaco a la ley de coparticipación federal, sin límite ni reserva alguna, aceptó la definición de actividad gravada por ingreso bruto de acuerdo a lo que establece la ley de coparticipación, la ley convenio. Por lo tanto, la opinión de la procuradora fue: no está gravado con ingreso bruto las cooperativas. Es un tema importante. Sin embargo, no teníamos opinión de la Corte. Hasta el 19 de marzo del 2024, es decir, hace un poquito más de 2 años, que la Corte toma los argumentos de la Procuradora y confirma el dictamen de la Procuradora. Es decir, termina diciendo que la provincia de Chaco no le puede cobrar ingresos brutos a una cooperativa porque el hecho imponible que define la ley de coparticipación es actividades con fines de lucro y la cooperativa no lo tiene. Esto sí fue una bomba, ¿está? Porque ya tenemos fallo de la Corte a nivel nacional diciéndome esto. Los contribuyentes, los profesionales, nos estábamos frotando las manos. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades sin fines de lucro que están pagando ingresos brutos. ¿Sí? Guarda con este tema, no solamente las cooperativas. Y esto habilitaba hacer planteos judiciales al respecto. Es más, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, tiene una causa del año 2023 que también le dio la razón al contribuyente diciendo que no debía pagar ingresos brutos. La causa es Sancor Cooperativa, ¿sí? Un fallo del año 2023. O sea, fíjense que ya estaban apareciendo fallos con la doctrina de la Corte. ¿Qué pasó en el medio? Lo que ustedes tienen ahí abajo, que está tapadito, pero que en el material está, que dice: ojo con el consenso fiscal del 2021. ¿Por qué? Porque rápidamente, para esto son rápidos las provincias, ¿no? Rápidamente las provincias, al ver que la doctrina de la Corte salía en contra, ¿se acuerdan del consenso fiscal que yo les dije del 2017? Que establecía reducciones de alícuota. En el 2021 se cambió toda. En ese consenso fiscal del 2021 se metió que las provincias podían gravar el ejercicio de una actividad a título onerosa, entre paréntesis, con o sin fines de lucro. ¿Está? Entonces las provincias ahora salen a decir: yo tengo el consenso fiscal. Sí, la ley de coparticipación decía eso. Bueno, esta es la ley de coparticipación. Ahora el consenso fiscal dice que puedo grabarla. Y entonces yo las quiero grabar. ¿Y qué hace? Generan un nuevo hecho, una nueva situación. ¿Esto qué va a motivar? Que nuevamente los contribuyentes que están en esta situación van a tener que volver a la justicia y ver qué va a decir la Corte en este caso. Eso lo dejo abierto, porque no sé en qué va a terminar. Si ustedes me preguntan a mí si es lo mismo ley de coparticipación que consenso fiscal, les digo que no. Que el consenso fiscal es un acuerdo, lo vamos a ver más adelante, pero es un acuerdo bilateral. ¿Bilateral qué significa? Es entre la nación y la provincia que lo firma. No todas las provincias lo firmaron. No todas las provincias que firmaron lo pusieron en aplicación, con lo cual es bastante limitado. La ley de coparticipación, primero, está ordenado por la Constitución Nacional. Y segundo, para que se entre en vigencia una ley de coparticipación, necesita la aprobación de todas las provincias del país. Aprobación no con la firma, sino con la legislatura provincial, lo cual le da un toque mucho más jerárquico que el consenso fiscal. Entonces no me vengan con que el consenso fiscal ahora dice una cosa y entonces la aplico. No es tan fácil. ¿Está? Ese es mi punto de vista. Pero yo le dejo abierta la intriga de qué va a pasar en la justicia cuando esto empiece a desarrollarse hacia adelante. Sí. Sí, lo que pasa es que ellos dicen que hay una ley posterior, que es el consenso fiscal, que cambió ese espíritu, con lo cual yo dice, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Hay un tema. ¿Qué tendría que responderte? Sí, déjense joder con el consenso fiscal, y disculpen el término, y modifiquen la ley de coparticipación.
y se acabó la discusión. Lo que pasa es que sentarse 24 provincias a resolver una nueva ley de coparticipación es más difícil que Trump se ponga de acuerdo con los iraníes. Esa es la verdad. Es imposible. ¿Me entiendes? Entonces, ante ese tipo de situaciones, inventan estos instrumentos y empezamos a discutir la legalidad. ¿Sí? Bien. Dale. Una sociedad, cualquier sociedad que vos hagas, diga, che, yo voy a hacer una sociedad para que el día de mañana, ¿sí?, haga la actividad de servicios de software. Pero hoy la hace, no, todavía no tengo ni empleado. La voy a hacer el día de mañana, pero quiero tener la lista ahora. Bueno, ¿eso significa que ya hoy tenés actividad? No. ¿Hay ejercicio efectivo? No, lo vas a hacer el día de mañana. Entonces vos cuando empiece la actividad, ahí te inscribís. ¿Sí? Así es, así es. Hay mucho, en la vida prácticamente te encontrás de todo, de eso hay también, ¿sí? No, porque sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo, en ingreso bruto vos pagás mínimo. Entonces, no tenés venta, decía, no, venta por la alícuota no pago, pero hay un mínimo. Y el mínimo lo tenés que pagar. ¿Me entendés? No, no tiene la ley de sociedad. Esta es la ley de impuestos de ingreso bruto. ¿Sí? Bueno. El último requisito que hablamos es el de la territorialidad, que sea actividad desarrollada dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Acá donde vamos a tener que mudar el concepto de territorialidad o territorio, actividad física dentro del territorio de la provincia, para hablar de nexo territorial. ¿Tá? Es un concepto nuevo que está vinculado a esto de los servicios digitales y que es lo que vamos a ver ahora seguidamente. ¿Está? Pero estos son los 4 requisitos que hacen al hecho imponible que está establecido en el Código Tributario. Bien, vamos al nuevo hecho imponible. El nuevo hecho imponible que se consagró allá en el año 2018 o 2019 fue los servicios de suscripción o de comercialización a plataformas digitales, audiovisuales, como puede ser películas, música, todo eso, saben a lo que me estoy refiriendo, realizadas por sujetos domiciliados, radicados, ubicados en el exterior del país, vamos a aclararlo, ¿sí? Para que quede claro que son exterior del país, ¿sí? Pero que van a ser consumidas o utilizadas dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Hasta ahí, nada de lo que hemos hablado, pero fíjense que aparece o cuando el sujeto del exterior tenga presencia digital significativa en la provincia. Juan, ese término nuevo, ¿está? Bueno, entonces ahora tenemos que hablar de un nuevo concepto, que es, en los servicios digitales, que el sujeto del exterior tenga o no presencia digital significativa dentro del territorio de la provincia de Córdoba. ¿Y cuáles son los elementos a tener en cuenta para definir la presencia digital significativa en la provincia de Córdoba? Eso no está en el Código Tributario. Lamentablemente, porque para mí forma parte del hecho imponible, debería estar definido en el Código Tributario, sino que dice presencia digital significativa de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Entonces ahora me tengo que ir a la reglamentación y es la reglamentación, el decreto reglamentario, en este artículo 150 que ustedes lo tienen ahí, el que me define qué es presencia digital significativa. ¿Está? Ese artículo 150 del Código Tributario dice, da 5 requisitos para que se dé la presencia digital significativa. Conceptos, muchos de los conceptos subjetivos. Con lo cual, esto el día de mañana puede ser un dolor de cabeza, pero así está definido en este artículo 150 del Código Tributario. Fíjense, primer requisito, que el sujeto del exterior, el prestador, cuando digo prestador es el sujeto del exterior, presta servicios, ¿sí? Por más de 3 meses, consecutivos o no, a sujetos radicados en la provincia de Córdoba. Primer requisito. Con que se dé uno de los 5, ya tengo presencia digital significativa, con lo cual no es que se quede todo. Segundo requisito,
que el prestador del exterior utilice empresas de Córdoba para el servicio de marketing, publicidad, suscripción, servicios de pago de estas plataformas digitales. ¿Está? Sí. Sí. No te entiendo. Te ponen una serie, cualquier producto que esté en la plataforma de Netflix. Dale. No, pero vos le haces publicidad a esa serie sobre la plataforma de Netflix. ¿Me entendés? Vos no estás diciendo, yo no estoy publicitando la serie, yo estoy publicitando a la plataforma de Netflix que me pone la posibilidad de ver esta serie en la plataforma, ¿me entendés? Ahí sonaste. ¿Me entendés? Bueno, vamos al tercer requisito, que el prestador del exterior ofrezca sus servicios en la provincia. ¿Sí? Tercer requisito. Fíjense lo subjetivo que es esto. Si no entra por una, entra por la otra. O sea, presencia digital vas a tener. Que el prestador del exterior ofrezca sus servicios en la provincia de Córdoba, o sea, sujeto domiciliado radicado en la provincia de Córdoba. Cuarto requisito, ¿sí? Que el prestador del exterior tenga una cantidad mínima de usuarios de la provincia de Córdoba. Esa cantidad mínima me la va a definir la Secretaría de Ingresos Públicos. SIP, la sigla, ¿está? La Secretaría de Ingresos Públicos, en una resolución 4 del 2019, dice que esa cantidad mínima es 50 o más. ¿Está? Si yo tengo 50 o más usuarios de la provincia de Córdoba, ese prestador del exterior tiene presencia digital significativa en la provincia. No creo que Netflix tenga menos de 50, ¿está? O Spotify o alguna de esas. Con lo cual, imagínense este tipo de tema. Y el último requisito es que el prestador necesite para su actividad un punto de conexión o transmisión en la provincia. La provincia de Córdoba. ¿Está? Esos son los 5 requisitos para que vos tengas presencia digital en la provincia de Córdoba. Alguno de esos 5 requisitos, si se da, ese prestador de exterior tiene presencia digital significativa en la provincia de Córdoba. ¿Está claro? ¿Cómo se paga el impuesto? Y lo paga el usuario. ¿Cómo? A través de la tarjeta de crédito, a través de todos los sistemas de pago, me cobran, además del valor del servicio, el IVA, ingresos brutos, etc. ¿Está claro? Me lo encarecen, obviamente, el servicio. ¿Sí? Pero esa es la realidad. No queda otra. Como ustedes pueden ver, ya no hablamos, esta es la gran diferencia, ya no hablamos de el ejercicio de una actividad física en la provincia de Córdoba para que esa actividad esté alcanzada por ingresos brutos en el aspecto territorial, sino el nexo territorial tiene que ver con alguna actividad o está relacionado a algún hecho contractual que deriva de esta prestación que hace a que se considere que hay presencia digital significativa en la provincia. ¿Está claro? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Estamos bien. Avancemos un poquito. Profe, Imputación de los ingresos. ¿Está? Salgamos del hecho imponible de impuestos sobre los ingresos brutos, que tanto hemos hablado, y ahora hablemos de imputación de los ingresos.
Recuerden que el periodo fiscal, ¿cuál es? ¿Cuál es el periodo fiscal de ingreso bruto? El año calendario, pero se tributa en 11 anticipos mensuales y una DJ anual en diciembre. ¿Está? ¿Cómo imputo los ingresos a cada uno de los periodos fiscales? El principio que está consagrado en el artículo 212 del Código Tributario es por lo devengado, es decir, ingresos devengados. Ahora, ¿qué ingreso se considera devengado? ¿Hay definición de devengado en el Código Tributario de la provincia de Córdoba? No. Entonces me tengo que regir por la Diccionario de Reclamo Española. Se considera que un ingreso está devengado cuando ha dado lugar a la contraprestación. Ahí se considera devengado. ¿Está? ¿Sí? Bueno, al igual que el IVA, en el IVA el famoso artículo 5 me define cuándo nace el hecho imponible. ¿Se acuerdan en el IVA? Bueno, el artículo 212, si lo quieren escribir, 212 del Código Tributario, lo pongo acá, artículo 212 del Código Tributario, me define algunos casos o sea, cuándo se considera devengada una operación para ciertos hechos. Por ejemplo, en el caso de venta de inmuebles, cuando hay escritura, boleto y posesión. De los dos, el anterior. ¿Está claro? ¿Sí? En el caso de venta de bienes, es muy parecido al IVA. Cuando hay factura o entrega del bien o pago de los tres del anterior. ¿Sí? No lo dice, ¿sí? En el caso de servicios, con la finalización de la prestación de servicio o la facturación de los dos del anterior. En el caso de obras sobre inmuebles de terceros, ¿qué dirían? A ver, viendo esto, ¿cuándo nacería el hecho imponible en una obra sobre inmueble de tercero? Si es parecido al IVA, ¿cuándo se haría? La aceptación del certificado de obra o la percepción o la facturación de los tres del anterior. ¿Está? Bueno, eso que decía para el IVA también dice el Código Tributario de la provincia. O sea, muy parecido a eso. El artículo 212 también me dice en su último párrafo que en el caso de recibirse seña o anticipo que congelan precio, el hecho imponible nace en el periodo fiscal en el cual se hagan efectivos, o sea, cuando se pague, por el monto que se paga. ¿Está? Parecido al IVA, ¿está? Con respecto a ese tipo de temas. ¿Hay algunos casos excepcionales? Sí. Por ejemplo, el artículo 210 dice que deben tributar por lo percibido aquellos contribuyentes que no llevan registración contable o que se les retenga todo en la fuente para el caso de los servicios médicos y odontológicos, puntualmente para esos. Y también dice el artículo 10 del Código Tributario, el caso de venta de inmuebles cuyo plazo de financiación es más de 10 meses, puedo aplicar el devengado exigible. ¿Está? Que es lo que vimos, que dice la ley de coparticipación. Acá vemos cómo lo copia el Código Tributario de la provincia de Córdoba. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos con lo que es el principio del devengado? Bien. ¿Cuántas formas, preguntas de examen, cuántas formas de tributación tiene el impuesto sobre los ingresos brutos? Originalmente había 3. Hoy, periodo fiscal 2026, existen 2 formas de tributar o de regímenes de tributación en ingreso bruto. Un régimen general, que básicamente ese régimen general, ¿cuál es? Base imponible por alícuota o mínimo de los dos el mayor. Ese es el régimen general. Ese régimen general está consagrado en el artículo 244 del Código Tributario y artículo 39 de la Ley Impositiva Anual. ¿Está? El régimen intermedio que ustedes lo ven ahí, solamente lo pongo como dato, pero ese régimen en el 2009 desapareció. ¿Está? Con lo cual, olvídense de ese régimen intermedio. ¿Y cuál es el otro régimen que se puede utilizar? El régimen simplificado para pequeños contribuyentes, comúnmente denominado monotributo. ¿Está? Y que está consagrado en el artículo 40, el artículo 251 del Código Tributario y el artículo 40 de la Ley Impositiva Anual para el 2026.
¿Está? Entonces, dos regímenes hay, el régimen general y el monotributo. ¿Está? No hay otro. Bien. Base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto. Salvo para los pequeños contribuyentes, es decir, los monotributistas, que no tienen base imponible porque la base, pagan un impuesto fijo, ¿está? Con lo cual los ingresos no constituyen base imponible, constituirían base para determinar la categoría en la cual me corresponde pagar tributo, pero no como base imponible. Sin embargo, para el régimen general, la base imponible está consagrada en los artículos 210 a 240 del Código Tributario. Y ahí hay para actividad específica bases imponibles específicas, ¿está? Que el sábado a la noche lo ponen a leer en un ratito. Son 30 artículos que hay que leer, ¿sí? Yo de sábado a la noche yo contesto consultas. Ustedes mándenme por WhatsApp, yo les contesto. Si consiguen mi WhatsApp, les contesto. ¿Bien? Bueno. ¿Qué dice el artículo 210 del Código Tributario? Un tema esencial. La base imponible constituye los ingresos de la actividad, dice. Pero dice algo importante. Ese ingreso tiene que ser la retribución de la actividad. Y este es un concepto importante. No todo ingreso es la retribución de una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Si yo vendo un bien y por eso lo facturo y cobro, ¿ese ingreso es una retribución de mi actividad? Sí, es porque yo hago, la actividad mía es venta de un bien, es venta de bienes, ¿está? Ahora, un comisionista, ¿está? Un intermediario, un sujeto que actúa a nombre propio por cuenta de tercero. ¿Cuál es la retribución de la actividad? Porque ese sujeto vende a nombre propio, pero por cuenta de tercero. Y después se da vuelta y hace una nota de venta de líquido producto, rinde y se queda con una comisión. ¿Cuál es la retribución de mi actividad? La comisión. Por lo tanto, ¿por qué tengo que pagar ingresos brutos? Por solamente la comisión. ¿Está claro? Eso es importante, este concepto de retribución de la actividad. ¿Está? Pago por mi comisión. Ahora, yo también le tengo que decir algo, off the record, ¿no? Digo, fuera de esto, para que no tengan problemas futuros. Así como yo digo que yo grabo la comisión, porque es lo que tengo que grabar en la retribución de la actividad, yo tengo que ser consecuente con lo que estoy diciendo. ¿Conocen lo que se llama teoría de los actos propios? ¿Saben lo que es la teoría de los actos propios? ¿Sí? Yo no puedo decir una cosa y después hago otra. Si yo digo que es esto, obro en consecuencia. Entonces, si yo soy una sociedad que actúo, mi actividad es ser comisionista como sociedad, ¿sí? Yo como sociedad tengo que hacer un balance. ¿Estamos de acuerdo? En ese balance tengo que hacer el estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? En ese estado de resultados, ¿qué pongo como ingreso? ¿Qué pongo como ingreso? ¿La venta que hice por cuenta de orden de tercero o la comisión? La comisión. ¿Está? Vos te dicen, no, pero es obvio, sí. No es obvio. Hay muchas empresas que con el ánimo de mejorar su posición en el patrimonial desde el punto de vista contable, declaran como ingreso en la contabilidad las ventas, que no son propias, pero son ventas. Y después van y tributan por la comisión. Y después viene el fisco y le dice, che, no, pará, yo acá veo tu contabilidad y vos, acá figuran ventas mayores que las que vos me estás declarando. Ajuste. No, pero yo tributo por la comisión, que es mi retribución de la actividad. Bueno, anda a demostrarle a un juez que en tu balance vos pones tu comisión como venta y pusiste los ingresos. ¿Me siguen? Entonces, eso se llama teoría de los actos propios. ¿Está? Si yo digo que voy a tributar por la comisión, pues entonces en el estado de resultados va la comisión como ingreso. Y no me venta las ventas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron el razonamiento o no? Bueno. ¿Qué? Pero si vos vendes por consignación, tampoco estás vendiendo cosas tuyas. Si vos tenés un bien, vamos a hacer este ejemplo. Vos recibís un bien en consignación. El bien es del tercero. Vos lo vendes. El que está vendiendo el tercero no estás vendiendo vos. De última, vos te das vuelta y le cobrarás una comisión a ese tercero. ¿Me entendés? Eso es lo que está grabado con ingreso bruto. Pero vos en tu contabilidad me pones eso como ingreso, ¿no? ¿Está? Bien.
De esta base imponible, de este ingreso producto de la retribución de la actividad, hay dos conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta, que están en el artículo 239 y artículo 240 del Código Tributario. Y artículo 240 del Código Tributario. ¿Cuáles son los dos conceptos que tienen que tener en cuenta para definir la base imponible? Artículo 239, ingresos no computables. Hablando en criollo, ingresos no grabados. ¿Está claro? Son ingresos. O no, ya vamos a ver que algunos no son ingresos, sin embargo lo ponen acá, pero son no computables. Y el artículo 240 son las deducciones a la base imponible, ¿está? Que no son ingresos, pero que sí me permiten deducir. ¿Está claro? Vamos al primer concepto, ingresos no computables. Como les digo, artículo 230 del Código Tributario, 239 del Código Tributario. ¿Cuáles son los ingresos no computables? En primer lugar, el inciso A. El inciso A me dice que son ingresos no computables el reintegro del capital. El reintegro del capital en un préstamo. Pregunto, ¿hacía falta que lo dijera? ¿El reintegro de un capital es un ingreso? Entonces, ¿para qué lo ponen? ¿O no? En el caso de un préstamo, si yo otorgo un préstamo de 100 pesos y me devuelven 110 pesos, ¿cuál es mi ingreso? ¿Los 110? No, son los 10, que son los intereses. Los 100 es recupero de capital, es el reintegro de capital, eso no es un ingreso. Ahora, lo que abunda no daña, ¿no? Y si lo aclararon, bueno, mejor. Entonces ya nadie va a poder chillar con respecto a este tipo de temas. El reintegro de capital es un ingreso no computable. Segundo ingreso no computable, los ingresos de los comisionistas e intermediarios que actúan a nombre propio, pero por cuenta de tercero. Recién lo que dijimos de los comisionistas, ¿o no? ¿Está? Yo vendo a nombre propio, pero por cuenta de tercero. ¿Eso es un ingreso tuyo? No. Eso es un ingreso no computable. Tu ingreso es la comisión. ¿Queda claro? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Y esto está definido en el inciso B que define esta normativa. Inciso C, los subsidios. Los subsidios o subvenciones del Estado Nacional, Provincial o Municipal. ¿Es un ingreso no computable? Sí, esto puede ser un ingreso. Pero como es un beneficio que te otorga el Estado, ¿sí? En ese caso es un ingreso no computable. Está bien aclarado por lo que es la normativa. Es un ingreso no computable el IVA débito fiscal. En realidad el IVA nunca fue un ingreso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando veíamos las primeras clases de IVA y decíamos que el IVA débito fiscal en realidad es un pasivo, no es un ingreso? Porque es lo que yo le tengo que declarar al fisco. No es plata mía, es plata del fisco. ¿Está? Bueno, ¿haría falta que lo aclarara la norma? No, pero lo aclaró. Lo cual, viste, no está mal. O sea que el IVA débito fiscal es un ingreso no computable, no grabado con impuestos sobre el ingreso bruto. El siguiente son las exportaciones de bienes y de servicios. Fíjense acá que las exportaciones las considero no alcanzadas por el ingreso bruto. En la provincia de Córdoba, tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios están no alcanzadas o son ingresos no computables. ¿Está? ¿Qué son las exportaciones de servicios? ¿Lo han visto ustedes? Servicios prestados en la provincia de Córdoba que van a ser utilizados o explotados fuera del país. ¿Está? Es la posición inversa de la importación de servicios. La exportación de servicios está no alcanzada por el impuesto sobre el ingreso bruto. También no es un ingreso no computable el valor locativo de los inmuebles cedidos gratuitamente. Eso se considera no computable hasta un tope que es de 480.000 pesos mensuales.
Eso está dicho por el Código Tributario de la provincia. ¿Qué más es ingreso no computable? Las expensas. Las expensas de los barrios cerrados, clubes de campo, countries, que representan el recupero del gasto que se incurre para el mantenimiento del barrio, es un ingreso no computable. No se paga ingreso bruto por ese ingreso. Ahora, si el barrio cerrado, además de la expensa, me cobra por el uso de las instalaciones, como por ejemplo, por usar la cancha de pádel, o usar la cancha de fútbol, o usar la cancha de básquet, o usar el quincho, me cobran un adicional, eso se llama prestación de servicio y eso sí está grabado con el ingreso bruto. ¿Está claro? Lo que no está grabado es la expensa pura. Eso no está grabado con ingreso bruto, o un ingreso no computable. Un inciso importante es el inciso, yo salto los incisos, pero porque los otros son muy puntuales. Vamos a un inciso que sí lo considero muy importante que lo tengamos en cuenta, que es el inciso M del artículo 239 del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 239 del Código Tributario? Que se consideren ingresos no computables los ingresos que perciben los integrantes de los contratos de los contratos asociativos, UTE, ACE, consorcios de colaboración definidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Estén facturados o no. Vamos a hacer un cuadro. Este cuadro es el consorcio. El consorcio, la UTE. Jurídicamente, ¿qué es un consorcio? ¿Qué es una UTE? ¿Qué es? ¿Es una sociedad? ¿Es un contrato? ¿Es un papel? ¿Qué es? Es un contrato definido así por el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, los contratos asociativos, llámese UTE, ACE, consorcio de colaboración, son sujetos de impuesto al valor agregado y de IVA. O sea que este consorcio paga IVA y paga ingresos brutos. ¿Está claro? Paga. Son como sujetos, como sociedades. Ahora, esto no podemos dejar de reconocer que es un contrato. Como tal, ¿puede tener recursos? ¿Puede tener bienes? ¿Puede tener maquinaria? ¿Puede tener empleados, etcétera? No, porque es un contrato. En realidad, quienes tienen las maquinarias, quienes tienen los contratos, los bienes, los recursos, son los integrantes. Integrantes. Vamos a ponerle 2 integrantes. Estos 2 integrantes le aportan la mano de obra, le aportan la maquinaria, le aportan los recursos financieros para poder realizar la actividad. Generalmente esto se utiliza para los contratos de obra, ¿sí? Entonces, las UTE que son contratos, ¿sí? Cuando le facturan, por ejemplo, a la provincia o a un tercero, deben pagar ingreso bruto. Pero en realidad, la obra la hacen los integrantes, ¿sí? Ahora, los integrantes, imagínense esto, el AUTE, cuando factura, tiene un IVA débito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? El IVA. Cuando factura, como es sujeto del IVA, tiene un IVA débito fiscal. Si los integrantes no le facturaran nada, ¿a dónde queda el crédito fiscal? ¿A dónde queda? Queda acá, en los integrantes. Qué ilógico, ¿no? Los integrantes van a tener crédito fiscal y el consorcio va a tener débito fiscal. Entonces, ¿qué se hace? Que los integrantes le facturan a la UTE o al consorcio el IVA, le traslada ese IVA a crédito fiscal y ahí tiene el débito contra el crédito. Ahora, como los integrantes le facturan al consorcio, ¿qué es lo que dice ingreso bruto? ¿O qué dicen las provincias? Che, esta factura, esto está grabado cuando factura el consorcio, y esto cuando le facturan a la UTE también está grabado con ingreso bruto. La quieren todas, ¿no? Claro, exacto. Entonces, surgió en su momento una discusión que nació en la provincia de Buenos Aires, después pasó Entre Ríos, y se fue diseminando en todas las provincias. En Córdoba
¿sí? Me tocó plantearlo yo, en el caso mío, por eso yo digo, sé de lo que estamos hablando, en el año 2015 lo planteé en la provincia, en criollo. Me pegaron una patada, ¿sabe dónde? Más o menos así, no querían saber nada, no entendían nada. Si está facturado hay que pagar ingreso bruto, ¿dónde dice que para que esté pagando ingreso bruto tiene que estar sí o sí facturado? Bueno, no lo entendieron hasta que hace 4 años atrás, intempestivamente, la provincia decidió incorporar en el Código Tributario como ingreso no computable la facturación que hacen los integrantes a la UTE. Entonces, por esto no paga el ingreso bruto. ¿Por qué? Porque el que paga es el consorcio a través de la facturación. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que se declara como no computable de acuerdo a ese artículo 239. Y por último, el 239, en su inciso N, dice que las transferencias de fondo de comercio en el marco de la reorganización societaria del artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, fusión, escisión, transferencia en conjunto económico, también es no computable. Suena lógico, ¿está? Si yo no lo voy a grabar con ganancia, no lo voy a grabar con IVA, ¿por qué lo voy a tener que grabar con ingresos brutos? Entonces acá los exime. Eso en cuanto a los ingresos no computables. Por favor, ténganlo presente porque esto seguro que es pregunta de examen. ¿Sí? No, los intereses no. Está grabado, por supuesto. No está grabado el reintegro del capital. Sí. No. Claro, está. Si vos estás hablando de intereses accesorios de la operación principal, de la venta principal que no es tuya, sigue la suerte de lo principal, lo que yo te decía. Pero si es de la comisión, sí. ¿Me entendés? Como comisión. Bien. Para finalizar, entonces, a ver cómo estamos hoy. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a finalizar con el artículo 240. De vuelta, estamos hablando de la base imponible. ¿Y qué concepto podemos deducir de la base imponible? El inciso A dice que puedo deducir de la base imponible los impuestos internos. Impuestos internos. Los impuestos internos puedo deducirlo de la base imponible en la medida que sea sujeto pasivo de impuestos internos. Puedo deducir de la base imponible, dice el inciso B, el impuesto a los combustibles líquidos. También lo voy a poder deducir en la medida que sea el sujeto pasivo de la obligación tributaria, también lo voy a poder deducir. Y un inciso importante, el inciso C, los descuentos o devoluciones de acuerdo a las costumbres en plaza. ¿Está? Todo descuento de devolución de una venta lo voy a poder deducir de la base imponible. La comúnmente nota de crédito, podrías deducirla. En la medida que esté debidamente justificada, uno podría deducirlo de la base imponible. Y algo que no tiene la ley del IVA, pero sí lo tiene el impuesto sobre los ingresos brutos, y es que vos podés deducir de la base imponible los deudores incobrables. Como ocurre con el impuesto a las ganancias, en ingreso bruto también puede deducir los deudores incobrables. Siempre que la venta que originó el crédito, ¿sí?, haya sido declarado oportunamente en ingreso bruto. Si yo al ingreso no lo declare, el deudor incobrable no lo puedo deducir. Está más que claro. Tengo que primero haber declarado la venta, que va por lo devengado. Si después no la pude cobrar y el deudor se me declaró incobrable, voy a poder deducir ese deudor incobrable. Al igual que en el impuesto a las ganancias, los deudores incobrables tienen índices, ¿tá?, que están establecidos en este artículo 240 del Código Tributario. ¿Cuáles son esos índices de incobrabilidad? Primero, la apertura en concurso preventivo. ¿Sí? La apertura en concurso preventivo es un índice de incobrabilidad. La declaración en quiebra del deudor, segundo índice de incobrabilidad. La desaparición fehaciente del deudor, tercer índice de incobrabilidad. El inicio de acciones judiciales tendientes al cobro, cuarto índice de incobrabilidad. Los créditos de escasa significación, cuando económicamente resulta inviable el juicio, también voy a poder deducirlo como que son incobrables. Y esos índices se tienen en cuenta para poder deducirlo de la base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Está? ¿Sí?
No, ese monto, no tiene monto. No tiene monto. Tenés que justificar la imposibilidad de poder ir a un juicio por el monto que estamos hablando de ese crédito. Sí. Esperen, chicos. Desaparición fehaciente del deudor y el inicio de acciones judiciales tendientes al cobro, inicio de acciones judiciales tendientes al cobro y por último los créditos de escasa significación. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. ¿Le robo 10 minutos o no? ¿Qué pagos de mierda que son, che? Bueno, llegamos hasta acá. ¿Está claro? Escúcheme, para repetir. El jueves hay práctico. ¿Está? Como lo vienen haciendo. Están registrando la asistencia, ¿no? No se olviden de eso porque si después no aparece una asistencia, chao, no llegan a las 8 asistencias a llorar el campito, como se dice. Entonces, ese tema. El viernes, ¿quieren que demos clase o no? No damos clase, feriado. Entonces, la próxima clase teórica es el lunes que viene, a esta hora y por este mismo canal. ¿Está? ¿Sí? Seguimos con ingreso bruto la clase entonces el lunes. Chao, hasta luego, chicos. Chao, los virtuales. Profe, ¿se escucha?